Bueno, buenas tardes amigos de YouTube. Hoy acaba de llegar la bocina Anker, en este caso es la Motion Bone. Debemos de tener cuidado porque hay una Motion Pro, pero la Motion Pro es de menor potencia que esta, incluyendo la duración de la batería. Es de 16 horas y no de 24 como es en este caso la Motion Bone. Antes que nada quiero seguirlos invitando a que se suscriban a mi canal, activar la campana de notificaciones y a compartir el video. Para no tardar mucho, esta bocina, una vez pasando de San Diego, California a Tijuana, hizo un viaje de Tijuana hacia acá, a Loreto, Baja California Sur, pasó por 3 retenes en lo cual la abren y maltratan, que pareciera ya después que es un open box, pero fue brand new, nunca usada. Bueno, por la parte de enfrente podemos ver que tiene el buzz-up, la salida para recargar un teléfono, pues el dispositivo que es Bluetooth únicamente, ya no trae salida auxiliar, 24 horas de tiempo continuo, resistencia al agua, y lo más importante de todo es que esta bocina cuenta con una aplicación que tiene un ecualizador en el cual podrás modificar a tu gusto. Eso es algo muy beneficioso, ya que al modificar tú este ecualizador de la aplicación no perderás nada de volumen, como en el caso de las JBL. Sony también cuenta con un ecualizador. Por la parte de costado únicamente que pues, resistente al agua. El otro costado aquí te dice que cuánta gente ha comprado este dispositivo. Y vean cómo está de dañada la bocina. Ahorita que le quité la cinta, aquí voy a poner unas fotos para que vean cómo venía. Por la parte de atrás podemos ver algunas cosas que yo creo que muchas veces ya ni las leemos. Voy a ponerlo aquí y de todos modos dejaré en las especificaciones el link para que puedan ver todo esto. Vamos a ver qué contiene adentro. Vamos a abrirla. Ahí está. Los materiales de la caja son materiales muy económicos, pero eso es beneficioso para ustedes, ya que no estamos pagando tanto por la caja. La bocina tuvo un precio de $89 más tax, que salió en 90, casi los $100. La compré en Amazon. Aquí viene su manual, un pequeño manual, una guía rápida. Nadie lo lee esto. Vamos a hacerlo a un lado. Vamos a agarrarla de aquí, de la manija que trae aquí. Vamos a sacarla. Aquí podemos ver que trae estos cartones como parecen como el material de la caja de huevos. Como les digo, es un material económico. Miren, ahí salió el cable. Los cables de la marca Anker, por cierto, son de excelente calidad. Aquí lo podemos ver, ya es un cable tipo C. Vamos a hacer esto para acá. Aquí podemos ver que ya no hay nada más. La caja es súper económica como las de la marca Sony. No es como las de Bose o JBL, que son cajas de mucha calidad. Vamos a destaparla aquí. Estas bolsas por lo regular nomás tienen pegamento aquí. Una vez que la quitas tienden a dañarse para que ven, ahí se puede observar. Una vez que la quitas tienden a dañarse para que se dé uno cuenta que ya fue abierta. En este caso les digo es un brand new. Yo la compré en Amazon, venía en una caja protegida hasta con burbujas y una caja color marrón con la leyenda Amazon. Pero para pasarla para acá todo eso le quitan para ver qué es lo que estás enviando. Aquí la sacamos. Bueno amigos, aquí tenemos ya afuera la bocina. Por la parte de arriba podemos ver que en este mango trae la leyenda Suncore. Es un hule antiderrapante. Se siente bien al agarre. El material, como pueden ver aquí, es un plástico muy duro, brilloso. Por la parte de enfrente únicamente podemos ver que trae el botón de bass, que es para activar los bajos, el botón para poner visible el Bluetooth, la tecla para disminuir y aumentar el volumen, el botón de power y el botón para emparejar otra bocina para ponerla en modo estéreo. Por la parte de enfrente únicamente tendremos los dos woofer y la leyenda Soundcore. Por los costados tenemos los radiadores pasivos, pero se encuentran al descubierto, que si se llegan a golpear podemos tener algún problema de tronarlos, igual que las bocinas JBL. Por la parte de abajo únicamente tenemos las dos piezas o patas antiderrapantes para que la bocina no vibre y algunas características de la bocina. Por la parte de atrás tenemos únicamente el puerto de entrada con la leyenda Motion Bone, que es el modelo de la bocina. Y aquí podemos ver que la entrada es tipo C y la salida para cargar otro teléfono o una tableta.
La salida de esta bocina es de 30 watts RMS, cada bocina es de 15 watts y tiene una batería interna de 10.000 miliamperios. Es resistente al agua con su IPX7. El Bluetooth es de 5.0 y tiene un alcance de 20 metros. Vamos a encenderla por primera vez. Una vez que la enciendes, el Bluetooth en automático está en modo visible. Ahí podemos escuchar que la bocina está en modo visible. Ok, la hemos conectado ya a nuestro dispositivo para hacer una pequeña prueba de sonido. La salida para cargar un teléfono es de 5 voltios 1 ampere, que eso quiere decir que es una carga muy lenta. Otra cosa que esta bocina no tiene es que por el mismo precio que tiene, esta bocina, amigos, por el mismo precio que tiene, que es ahora sí que calidad-precio es muy buena, no tiene compatibilidad con los códecs aptX y los códecs ACC. Para no entrar en detalles, el códec aptX es un códec que comprime la música desde tu teléfono y una vez que lo recibe en tiempo real la bocina descomprime el archivo para no perder calidad. Eso no lo cuenta porque, como les digo, es una bocina muy económica, y el códec ACC es como parecido al tipo de MP3. Vamos a hacer la prueba para no hacer más largo este video y ustedes dirán si conviene o no conviene esta bocina. Bueno, amigos, aquí la prueba de sonido al 50% de su volumen. El sonido está en mono natural. Después haré otro video con la actualización del ecualizador para que ustedes me digan si vale la pena o no.